Amados, mis amadas, público en general, bueno, estoy acá trayéndoles una hermosa palabra en esta noche. Bueno, está en el libro de Lucas, capítulo 23, 37. Dice así de la siguiente manera, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Bueno, mis amados, el tema de hoy se llama, digamos que la predicación de hoy está titulada Nuestra actitud, ¿verdad? Dios toma muy en cuenta, mis amados, la actitud de las personas cuando Él los está buscando, ¿verdad? Cuando Él se les manifiesta, cuando Él quiere darles la salvación y la persona, Él toma muy en cuenta la actitud de la persona. Hay personas que tienen una actitud excelente, ¿verdad? Receptiva. La persona siente alegría de que le prediquen la palabra de Dios, ¿verdad? Tiene un corazón abierto y es receptiva, pero hay otros que no. Y quiero contarles esto porque cuando fue, hace como 2 o 3 días, estuve en el hospital. Y bueno, gracias a Dios no fue a predicar, pues. Entonces, hablé con los vigilantes, los guardas, y les dije pues que yo era predicadora de la palabra y que les llevaba una palabra de salvación, una palabra de bendición a los pacientes. Entonces, bueno, ellos me pusieron unas condiciones, pero sí, me pidieron el permiso de administración, me dejaron pasar, pero con algunas condiciones, ¿no? Las cuales cumplí. Entonces me llamó la atención, mis amados, es que en unas habitaciones donde entré, me cerraron la puerta, me dijeron que no, que ellos no querían saber nada del evangelio, que no les interesaba, que ellos tenían su Dios. Y bueno, una actitud muy, pero muy despectiva. Y me llamaba la atención poderosamente porque son personas que yo las veía en un estado deplorable, ya casi para partir de este mundo, y ni siquiera en ese momento temen, ni siquiera en ese momento se preguntan qué hay después que nosotros partimos de este mundo, ni siquiera, o sea, están tan enceguecidos que ni siquiera se ponen a pensar en eso, para dónde irá su alma cuando muera. Bueno, lo cierto es que gracias a Dios, ¿verdad? Sí había muchas personas interesadas también en la palabra. Varios eran receptivos, ¿verdad? Y uno se siente tan alegre de que reciban la palabra de Dios, porque Dios dice que al que recibe a un enviado de Él, lo recibe a Él, y el que lo recibe a Él, recibe al que le envió. Entonces, sí, muchas personas, no, venga para acá, personas que estaban solitos ahí en el hospital y estaban hospitalizados, valga la redundancia, y decían que ellos sí querían escuchar la palabra de Dios, que oraran por ellos, ¿verdad? Y bueno, fue de gran bendición. Otros eran cristianas, eran 2 chicas cristianas y estaban ahí. Entonces, imagínense, a una de ellas le iban a amputar unos dedos del pie porque se gangrenó. Otra tuvo un accidente, una caída. Bueno, muchas circunstancias muy dolorosas, muy tristes, ¿verdad? Aún incluso en el pueblo de Dios. Pero Dios tiene un propósito para cada cosa, ¿verdad? Hay personas que están en los hospitales, puede ser, ¿verdad? Porque Dios tiene un propósito de hacer un milagro, ¿verdad? Puede ser porque es un juicio de Dios, un castigo, y Dios tiene que procesarlo para que sean obedientes. O puede ser porque ellos necesitan estar ahí para que le prediquen la palabra a alguien. Entonces Dios tiene muchas maneras estratégicas de manifestarse, de hacer sus cosas. Dice, tus pensamientos no son mis pensamientos y tus caminos no son mis caminos. Entonces es muy importante, mis amados, que nosotros, bueno, sea por sí o sea por no, nosotros busquemos al Señor.
y abramos el corazón a nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque llega el día, ¿verdad?, que nosotros tenemos que partir de este mundo. Había un viejito, aproximadamente como oye, yo le calculo como 90 años. Y el Señor se me quedaba mirando y decía, no, yo no sé qué me pasa, pero a mí, yo no, o sea, no siento nada, yo he estado en los testigos de Jehová, me decía, yo he estado en los testigos de Jehová, he estado en las iglesias pentecostales, he estado en las iglesias bautistas, he estado en las iglesias, bueno, hasta los brujos he ido, y no siento nada, no sé, no le veo, o sea, el hombre enceguecido, el enemigo lo tiene, pero bien engañado. Y lo que más me preocupaba es que esa alma estaba a un paso de irse, ¿verdad?, para el más allá, como dice. Entonces realmente si hay un más allá, ¿verdad?, o está, ¿verdad?, el cielo para los que creen en el Señor Jesucristo y lo aceptan como su Salvador personal y se apartan del pecado y viven en santidad, o está el infierno para los que lo rechazaron, los que se burlaron, los que vivieron en pecado y jamás quisieron arrepentirse ni convertirse a Jesucristo, jamás le dieron la espalda a Jesucristo. Entonces, esa palabra, ¿verdad?, que dice esta palabra que dice acá el Señor, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿verdad? Hay personas que, bueno, ahí mismo cuando uno va a predicar a los hospitales o a algún lugar, hay unos que te van hasta maldecir, hay unos que te van a tratar muy mal, de una manera muy despectiva. Hay otros que te van a abrir las puertas, pasa adelante, sí, es bienvenida, queremos recibir palabra de Dios, queremos recibir oración, es una actitud tan diferente. Entonces, veamos acá un ejemplo muy importante que también Dios lo dejó plasmado en su santa palabra para que nosotros veamos, ¿verdad?, las consecuencias buenas o malas de una determinada actitud. Tenemos acá en el libro de Lucas en el capítulo 23, 38. Dice, había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Eso es refiriéndose al momento de la crucifixión de Jesús y de su muerte. Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. De una manera irónica, ¿verdad? Respondiendo el otro, le reprendió el otro malhechor, diciendo, ni aun temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces quiero que observemos acá, mis amados, la actitud, ¿verdad?, tan diferente y las consecuencias de esa actitud. Entonces, el malhechor que había reconocido que era Jesucristo, ¿verdad?, y que o sea, él le dijo, acuérdate de mí, ¿verdad?, cuando vengas en tu reino. Y Jesucristo, él ve la actitud de él, que reconoció que era malhechor, que Dios tenía el poder, ¿verdad?, de llevarlo a un sitio hermoso como el paraíso, como el cielo. Le dijo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él tuvo una actitud diferente, una actitud que reconoció que era pecador, él reconoció que era malhechor, ¿verdad? Pero él miró a Jesucristo, creyó en él, que era él. ¿Y qué hizo? Dios le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El otro no, el otro lo que hacía era injuriarlo, burlarse de él, escarnecerlo, burlarse. Entonces, ay, sálvate a ti mismo, bájate de la cruz, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros, con ironía, ¿verdad? Sarcasmo. Entonces,
¿Cuál era? El otro le dijo, pero tú ni siquiera estando en el mismo momento de la condenación temes a Dios. Entonces la actitud es muy importante, mis amados, porque hay personas que están a 1 centímetro de la muerte y ni siquiera piensan en que puede haber una vida más allá, ¿verdad? Que de cierto la hay, ¿verdad? O es el cielo o es el infierno. Existe el más allá, como dice. Un poquito más allá de la muerte hay vida, o hay muerte eterna, condenación eterna, o sea. Pero la gente no quiere creer, entonces la gente, el viejito este, el de los 90 años aproximadamente, me decía que él había estado en todas esas. Él me decía, no, yo he estado aquí, he estado allá, he estado con los pentecostales, he estado con los testigos de Jehová, con los mormones, con los bautistas. Yo no veo ninguna diferencia. Bueno, ahí aproveché de predicarle, pero entonces ya el viejito o sea, él decía que él no entendía absolutamente nada, que, bueno, estaba enceguecido, ¿no? Y él decía, no, yo me quedo como estoy porque... Y tenía incluso un collar, así como un escapulario. Y en eso llegó una enfermera y dijo que bueno, que si él no quería recibir a Cristo, que respetaran la libertad de culto. Y yo le dije, no, yo estoy respetando, o sea, yo nada más le estoy explicando lo que es el evangelio, cómo él puede obtener la salvación de su alma, pero hasta ahí. O sea, yo no le estoy obligando. Y el que acepta a Jesucristo, pues eso es voluntario. Dios no te va a obligar para que lo aceptes. Pero bienaventurado el que tiene eso claro, de que sí necesita a Jesucristo, de que sí necesita un Salvador. Entonces, bueno, había otros que sí, otros que eran muy receptivos, ¿verdad? Había varias hermanas ahí que, vi cosas bastante feitas ahí en ese hospital. Y bueno, unos serán por castigo de Dios, unos será porque Dios quiere hacer un milagro, otros será porque Dios tiene un propósito para que esa persona esté ahí, ¿verdad? A lo mejor tiene que predicarle a alguien, a la enfermera, a algún visitante o algún doctor. Uno nunca sabe, porque Dios obra por senderos misteriosos, ¿verdad? Pero entonces, mis amados, mire, la actitud es muy importante. Entonces, mi consejo, mis amados, es que tengamos una buena actitud. Mire, si usted no es cristiano todavía, no se ha convertido, no se ha arrepentido de sus pecados, acepte el llamado del Señor Jesucristo antes de que sea demasiado tarde. No se deje engañar por las cosas de este mundo. Mire, las cosas de este mundo son un espejismo. Usted cree que están ahí, cuando llega, eso no existe. Entonces, la apariencia de este mundo se pasa, ¿verdad? Pero el que hace la voluntad de Dios, que pasa, permanece para siempre, tiene vida eterna, tiene salvación, ¿verdad? Entonces tiene un futuro hermosísimo. Pero los que no, los que lo rechazan, los que le dan la espalda a Dios, los que dicen que no, que el infierno no existe, se van a llevar una mala sorpresa. Entonces, mis amados, tenemos que estar muy pendientes, ¿verdad? Cuidándonos de todo, porque dice que todo me es lícito, pero no todo conviene. Entonces te van a ofrecer muchas cosas. En estos días el enemigo va a estar arrastrando, si no ha arrastrado ya muchos cristianos, ¿verdad? Que están ahí, que no oran, que solamente se mantienen puro escuchando música. No, voy a escuchar la música. Y la música no te va a ayudar espiritualmente. ¿Por qué? Porque, tú puedes adorar a Dios en espíritu y en verdad. Puedes poner alabanza, te puede acercar a Dios, ¿verdad? Incentivar. Pero si tú no oras, no pasas tiempo con Dios, si tú no doblas tus rodillas delante de Dios, si tú no te humillas delante de Dios, reconoces tus pecados, si no te apartas, si no vives en santidad, si no te apartas del pecado, estás muy lejos de Dios. Entonces, busca al Señor, búscalo de corazón, ¿verdad? Humíllate delante de Él. Búscalo de verdad, búscalo. Llora en su presencia, porque va a llegar un momento que va a ser tanta esa comunión tuya con Él que Él te va a quebrantar. Y ese es un momento glorioso, cuando el Espíritu Santo te satura, te llena, rebosa tu copa de la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Entonces, busca de Dios mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano, dice la palabra de Dios.
Lee mucho la palabra, lee la palabra y sobre todo practícala, porque Dios dice que no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que hacen la palabra de Dios, ¿verdad? Los que la practican. Entonces practica la palabra de Dios, ponla por obra, ¿verdad? Y cada día busca de santificarte más. Dice el que es santo, santifíquese más, ¿verdad? Y bueno, ya dale la espalda al mundo, no te involucres, no caigas en tentación, no te metas tú mismo en la boca del lobo. No vayas, ¿verdad?, persiguiendo el pecado, no vayas, no te dejes arrastrar, no escuches la voz del diablo, escucha solamente la voz de Dios. La voz de Dios cuando Él te llama, ¿verdad? En comunión siempre con Dios, leyendo la palabra, orando. No creas que eso es tiempo perdido, estás, digamos que, invirtiendo donde realmente hay riquezas allá arriba. ¿Por qué? Porque las riquezas del mundo, eso es perecedero, todo esto va a perecer todo. Y como dijo alguien por ahí hoy acá en la casa, que todo lo que vemos, ¿verdad? Acá, todo lo que nosotros vemos, eso se va a quedar. Usted puede tener carros, puede tener las mejores casas, puede tener la mejor moto, puede tener, bueno, todo. Pero todo eso se va a quedar. Si acaso cuando usted se muera, le va a poner una ropita ahí medio decente para que no esté desnudo en la urna, y con eso le entierran y ya, todo lo demás se queda, fortuna y todo lo que haya acumulado. Entonces ahí no vale título, ahí no vale que es doctor, ahí no vale que tiene un PhD, ahí no vale nada. Ahí lo que vale, ¿verdad?, es si usted recibió a Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador, o si le dio la espalda. Y de acuerdo a eso, usted tendrá un destino, ¿verdad? Entonces no espere que sea demasiado tarde para obedecerle a Dios o para decirle: Señor, me arrepiento. El momento es ahora. He aquí el día de salvación. He aquí, este es tu momento. Bueno, mis amados, entonces acuérdense, la actitud es muy importante. Asumamos, ¿verdad?, la buena actitud, la de receptividad hacia las palabras de Dios, hacia las personas que realmente nos están hablando la palabra de Dios, hacia la lectura de la palabra, hacia la oración, ¿verdad? Una actitud positiva hacia Jesucristo, receptiva. Entonces dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo, ¿verdad? Entonces esa comunión nosotros la necesitamos, es necesario. Y si usted le da la espalda a Dios, bueno, Él también le va a dar la espalda. Se va a desentender de usted, ¿verdad? Porque Él llama, pero llega un momento que deja de llamar. Entonces, mis amados, reflexionemos en eso. Apártese del pecado, busque la santidad, no le esté creyendo las mentiras al diablo, porque acuérdese que el pecado es un engaño, ¿amén? Busque de Dios, en Él hay salvación y vida eterna. Jesucristo. Bueno, Dios me los bendiga. Amén.